Hola amigos, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy os voy a explicar las diferencias entre el iPad mini 5, el iPad mini de quinta generación que teníamos hasta hace bien poquito, y el nuevo iPad mini de sexta generación, un iPad mini que se ha rediseñado y que bueno, prácticamente es todo nuevo. Así que os voy a explicar las diferencias entre uno y otros, cuáles vale la pena, qué no, en qué apartados ha mejorado más, en qué apartados ha mejorado menos, para que un poco tengáis visión sobre este nuevo iPad mini que la verdad que en general está gustando muchísimo. Y si os ha gustado, quiero que me lo dejéis aquí en la parte de abajo en comentarios. Y al final del vídeo pues también daré mi opinión personal del mismo, diré pues si vale la pena cambiar, no, etcétera, dependiendo de qué iPad mini tengáis o comparándolo un poco con otros iPad. Si buscáis una comparativa entre el iPad mini nuevo y el iPad Air de 2020, os lo dejo aquí en la esquina, que ya lo hicimos. Porque en definitiva el iPad mini de sexta generación es prácticamente como digo, un iPad Air 4, un iPad Air de 2020, pero en tamaño miniatura. Pero ahora vamos a compararlo con el mini. Mini quinta generación versus mini sexta generación. ¿Ha cambiado tanto en estos solo 2 años? Porque realmente en 2019 tuvimos el iPad mini de quinta generación con un chip A12, con pantalla con Apple Pencil y una serie de historias que ahora veremos. Y solamente hace 2 años, pero en 2 años, ¿qué ha cambiado para esta nueva sexta generación? Vamos a empezar por el aspecto estético, como siempre, desde fuera hacia adentro. Aspecto estético ha cambiado totalmente. El iPad mini sexta generación, en comparación con la quinta, ha rediseñado por completo el iPad, pero sigue manteniendo la misma proporción de tamaño. Las proporciones son prácticamente las mismas, únicamente el iPad es un poquito menos alto, pero las proporciones del iPad son exactamente las mismas. Eso sí, como estáis viendo en pantalla, el iPad mini sexta generación, además de mantener el tamaño, sí que cambia el diseño, siendo ahora con unos bordes o unos laterales planos, nada de bordes redondeados. Quitando esto, en el apartado estético, en el apartado de pantalla también cambia. La pantalla del iPad mini quinta generación era de 7,9 pulgadas y ahora tenemos una pantalla en el iPad mini 6 de 8,3 pulgadas, como lo cual ahí vemos 0,4 más pulgadas de pantalla, que en un mini se notan bastante. Además, también la tecnología de la propia pantalla, aún manteniéndose dentro del LCD, porque no hay salto a pantalla OLED, dentro del LCD sí que es una pantalla que aumenta la calidad. En el caso del Mini 5 teníamos una pantalla Retina clásica, y en este nuevo iPad mini 6 se introducen las pantallas Liquid Retina, que son las pantallas que más calidad tienen dentro del LCD que fabrica Apple. Entre el interior y el exterior tenemos ciertos parámetros como altavoces, puertos, etcétera, que también se han modificado. En cuanto al desbloqueo del dispositivo, sigue manteniéndose Touch ID, pero en vez de ser en el botón Home en la parte inferior, ahora es en el botón de bloqueo en la parte de arriba, que además, como tiene un controlador específico para el desbloqueo, pues va a ser un poquito mejor y más rápido que el que teníamos Touch ID de la quinta generación, que como digo era en la parte inferior. En la sexta generación todos los botones se colocan en la parte de arriba, tanto los de volumen como el de encendido o bloqueo y apagado, y ahí también en ese botón último tenemos el Touch ID incorporado. En cuanto al apartado de audio, se mantiene que solamente hay 2 altavoces, reservándose los 4 para las versiones Pro. Eso sí, parece que los altavoces, estos 2, han sido mejorados para escucharse en horizontal en comparación con lo que vendría a ser el iPad mini de quinta generación. En cuanto al apartado del conector, hay ahí un cambio importante que a muchos os puede gustar, y es que el iPad mini abandona el puerto Lightning para pasarse al puerto USB tipo C. Esto nos va a dar pues más compatibilidad con muchos más dispositivos, facilidad de encontrar cables y también una transferencia de datos más fácil para conectarlo a un SSD, a un disco duro, a un pendrive y a otros muchos dispositivos. Además, el cargador también aumenta hasta los 20 vatios, por lo cual la carga del iPad mini va a ser un poquito más rápida que lo que teníamos con el iPad mini de quinta generación. Y vamos al apartado de las cámaras. No me voy a centrar en las cámaras traseras, que las estáis viendo en pantalla, las características que tiene, puesto que entiendo que el iPad pues, no es un dispositivo muy de sacar fotos y no me voy a introducir mucho ahí. Pero sí que quiero destacar la cámara delantera, porque la cámara delantera pasa a tener más megapíxeles y sobre todo una cámara diferente para un elemento diferente. En este caso, la cámara del iPad mini sexta generación tiene un ultra gran angular frontal de 12 megapíxeles. Con esta cámara lo que se consigue es introducir la nueva función que Apple está introduciendo en sus iPads, que es el Central Stage. La posibilidad de estar en una videollamada o en cualquier aplicación que utilice esta tecnología de la cámara frontal para poder pues movernos a través del espacio y que la cámara aproveche ese ultra gran angular, que por lo tanto tiene mucho campo de visión, y vaya moviéndote y que haga el efecto como de zoom o seguimiento a través de la habitación o de la
estancia dentro de esos ángulos que tiene. En cuanto al interior, obviamente el iPad ahí es uno de los apartados donde más cambia. En el interior tenemos que el procesador, en vez de ser un A12, que ya era muy válido y sigue siendo a día de hoy para todo el mundo, tenemos un A15. Casi como el que tenemos en los iPhone. Es un poquito menor que el de los iPhone 13 y 13 Pro, pero prácticamente va a hacernos las mismas cosas y a nivel de potencia va a darnos lo mismo. Que incluso sorprende que hayan puesto una 15 o no hayan puesto una 14, porque tienen todavía el iPad Air 2020 con ese A14. El A15 obviamente para todo el mundo, el 99% de la gente, le va a dar y le va a sobrar para la gran mayoría de aplicaciones. De hecho, todavía estoy yo por decir qué aplicación necesita más que una 15 hoy día. En cuanto a la batería y autonomía y almacenamiento, la cosa se queda prácticamente igual. Seguimos en las 10 horas de autonomía y las capacidades siguen siendo como máximo hasta los 256 GB. Eso sí, el iPad mini de esta generación pues tiene unos colores diferentes y un color más. En cuanto a teclados, accesorios y compañía, aquí sí que la cosa cambia. El iPad mini de sexta generación no tiene un teclado dedicado de Apple, obviamente se le pueden poner teclado Bluetooth, pero no tiene un teclado en específico de Apple porque no tiene la opción del Smart Connector, pero sí que tiene un añadido en comparación con el iPad mini 1, que es el Apple Pencil 2, que como veis está colocado en el lateral, tanto para la carga como para la conexión, como para mantenerlo ahí magnéticamente, y eso pues la verdad que es un plus en comparación con el 1, tanto por la parte de carga como porque no tiene que utilizar el puerto para la cargar o para la primera conexión, como porque el Apple Pencil 2 es mejor que el 1. Y en ese sentido el iPad mini la verdad que da un gran salto. Y bueno, para quien quiera, también tiene la posibilidad del 5G en vez de la versión LTE que tenía el anterior iPad mini. Pero bueno, eso ya creo que es menos común. ¿Qué iPad comprar? iPad mini 5, iPad mini 6, porque el mini lo puedes encontrar todavía por ahí a lo mejor al mejor precio. Me voy por el 6, me voy por otro iPad, cambio el que tengo que es Cristo, que es el 4, es el 5, ¿qué hago? Mi recomendación es que si tienes un iPad mini 5, el cambio al 6 va a ser muy positivo, tanto en la apartado de pantalla como Apple Pencil, como muchas otras cosas, pero si estabas a gusto con el iPad mini 5, sigue siendo un dispositivo que sigue teniendo la posibilidad de Apple Pencil, que tiene una 12 y tiene una buena pantalla y un buen iPad en todo su conjunto, con lo cual no sería necesario pasar. Si te va funcionando bien, sigue utilizándolo hasta que quieras dar el salto desde el capricho o cualquier otra historia. No sería tan necesario como a lo mejor alguien que tenga un iPad mini 4 o anteriores, que ya el salto sí que sería lo suficientemente grande como para decir, oye, vas a notarlo extraordinariamente. Que como digo, con el 5 todavía se puede notar, porque tanto en el apartado estético con los marcos, como con el aumento de pantalla, Apple Pencil 2, USB tipo C, etcétera, lo vas a notar, pero del 5 al 6 hay menos. Si quieres compararlo con otros iPads, pues yo te digo aquí en la esquina, te digo la comparación con el iPad Air 4 y el iPad novena generación, que el iPad novena generación también salió nuevo. ¿Es el iPad mini una buena recomendación? Pues en la gran mayoría de los casos sí. Eso sí, te tiene que gustar el tamaño pequeño, porque el iPad mini, aunque aumente pantalla, como digo, sigue siendo un iPad pequeño, que lo que busca no es tener menos características que el Air, sino tener las mismas en un tamaño portátil. Si tú tienes claro que quieres un iPad cómodo, quieres un iPad para tomar notas, que quieres un iPad para llevar a todos lados y que apenas te ocupe o puedas meterle una mochilita, en un bolso, en un bolsillo, etcétera, algo muy pequeño, el iPad mini es tu ideal. Si quieres una pantalla grande para edición, para ver vídeos o para tal, el iPad mini a lo mejor se te queda corto y prefieres un Air. De todas maneras, como digo, tienes más vídeos en el canal que te dejo en la esquina para que les eches un vistazo y hagas tu valoración. Y si te lo vas a comprar, me lo dejas aquí en comentarios. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Nos vemos, pero como no, suscribes, campanita y aquí en mis redes sociales. Nos vemos en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Twitch y en todos los sitios que hay contenido semanal. Y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Hasta la próxima.